Voy a conversar hoy con Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, José Vicente, muchas gracias. Me siento muy orgulloso de estar acá. Muchas gracias. Por lo que sentimos por ti, mi papá, mi mamá, nosotros, toda la familia. Precisamente el nombre de tu padre nos unifica mucho. Así es. Tuve una gran amistad con él, un hombre extraordinario de todo punto de vista. La misma opinión tenía el de ti. Como combatiente popular, como dirigente. Además, intelectualmente valía mucho. Sí. Sí. Así que bienvenido. Por lo que tú vales y por ser hijo de Jesús Farías también. Muchas gracias, José Vicente. Bueno, situación económica del país. Comencemos por ahí. Sí, una situación compleja. Estamos en una crisis donde convergen dos elementos. El elemento estructural, la crisis del modelo rentista que se instauró a mediados de siglo plenamente y se fue desarrollando, entró en crisis, fue oxigenado por incrementos de los precios, pero era evidente que la renta petrolera no era suficiente para alimentar el aparato de Estado, para alimentar el consumo de la población, para garantizar la estabilidad económica del país. Ya eso era evidente en los años 80 y a eso se unen elementos coyunturales, la guerra económica y el desplome de los precios del petróleo. Eso ha traído un conjunto de dificultades. Podemos resumirla en tres: especulación galopante, desabastecimiento importante y contracción del aparato productivo. Yo diría que este año hemos avanzado en la superación de algunos de esos problemas, al menos parcialmente. Dime uno. Dime uno. No, yo creo que uno de los elementos fundamentales es la adopción de las políticas económicas de gran coherencia, donde se revisan precios para que garanticen producción e impidan especulación, una política cambiaria que está sufriendo los impactos de la especulación cambiaria, pero que es producto de una corrección con la agenda económica bolivariana del presidente Nicolás Maduro, una política de subsidio mucho más razonable y mucho más racional en función de que los dineros públicos asistan fundamentalmente a los sectores más desposeídos, más vulnerables, más al margen, menos incluidos dentro del proceso de distribución del ingreso nacional. Esos tres elementos y adicionalmente el anclaje de nuestra política económica con sentido social. Es decir, nosotros nos aferramos al hecho de que la política económica es un instrumento para dar bienestar a la gente. Esas líneas son fundamentales. Hemos corregido Pero lo que hemos tenido que corregir. las tres líneas primeras, sus efectos no se notan todavía. Algunos sí. Yo diría que este es un comentario que fortalece la respuesta que te quiero formular. Nosotros tocamos piso dentro de la caída que veníamos experimentando, agosto, septiembre, y comenzamos a recuperarnos. ¿Por qué? Número uno, hay más importaciones de insumos para la producción, sobre todo para la producción de alimentos, hay más importación de alimentos que durante todo el primer semestre de este año. En los últimos 3 meses, mucho más que durante todo el primer semestre. Superamos los impactos de la crisis eléctrica muy afectados por condiciones climatológicas. Hay un impacto innegable en el diálogo con el sector económico privado, en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva. Hay un nivel de articulación y de confianza. La mesa que encabeza Aristóbulo. De una manera brillante la encabeza el camarada vicepresidente Aristóbulo Isturi. Y hay dos puntos adicionales que son, uno más reciente, la recuperación de los precios del petróleo y el histórico acuerdo que se alcanzó en el marco de la OPEP y que ahora van a acompañar países exportadores no OPEP. Y un quinto elemento que es el tema político. ¿Qué efecto puede tener eso, ese acuerdo de la OPEP? El efecto, mira, aquí en Venezuela. En Venezuela vamos a tener ingresos que se calculan entre 8.000 y 9.000 millones de dólares adicionales por concepto de divisa. Eso no deja de tener una enorme importancia. Fíjate, para que todos entiendan la dimensión del problema en el que nos encontramos, porque se trata de banalizar en el debate político y los medios privados, banalizar el problema para achacarle toda la responsabilidad al gobierno bolivariano. Nosotros perdimos el 75% de todos los ingresos por concepto de divisa, que en casi su totalidad provenían de las ventas del petróleo en el exterior. Eso pone en una situación de shock
de caos a cualquier nación, menos a una nación como la nuestra, que tenía un acumulado histórico de políticas sociales y tenía mucha fortaleza de otra naturaleza, pero los efectos de la crisis se hacen sentir. Perdimos el 70% de todos los ingresos del Estado, no el presupuesto, sino del Estado. Y ante esa situación, nosotros estamos observando que si los precios del petróleo se recuperan, vamos a poder minimizar uno de los impactos fundamentales, la escasez y la ausencia de divisas para una economía que aún es muy dependiente de las importaciones. Nuestra visión es ir del modelo rentista, como tantas veces se ha dicho, de la dependencia del petróleo, de la dependencia de los ingresos de petroleros, de divisas por concepto de petróleo, de la dependencia de las importaciones, la tecnológica, la financiera, a un modelo productivo que nos dé mucho mayor solidez industrial y sustituya importaciones y simultáneamente a su vez también esté promoviendo las exportaciones. Eso, tener divisas para atender las grandes necesidades de la economía y de la sociedad como un todo, es algo verdaderamente muy importante, más allá de, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, la nueva geopolítica petrolera que se está diseñando con el acercamiento de los países OPEP y los países no OPEP. Y aquí tenemos que destacar el enorme papel que jugó el presidente Nicolás Maduro en el concierto internacional buscando esa constelación que ahora nos va a empezar a favorecer. Tú eres ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera y acabas de estar en Montevideo, la reunión de Haddadi. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, fuimos a fortalecer el concepto, el enfoque y los esfuerzos de la integración latinoamericana y caribeña en ese espacio que es históricamente fundamental. Y adicionalmente fuimos a denunciar el ataque y la agresión de lo que se ha definido la Triple Alianza, Paraguay, Argentina y Brasil, 3 países que en el marco del Mercosur se han dado la tarea de boicotear, primero nuestra presidencia pro tempore, y en segundo se han dado la tarea de crear las condiciones para una pretensión de excluirnos de ese esfuerzo y ese esquema. ¿Cómo fue vista la presencia tuya, por ejemplo? Bueno, nosotros denunciamos lo siguiente. En primer lugar, es absolutamente falso de que nosotros no estemos al día con la aprobación de la normativa con la cual nos comprometimos al momento de ingresar en el año 2012. Hemos aprobado el 92% de todas las normas y de todas las figuras que están vinculadas al esquema de la integración. En 4 años aprobamos 5 o 6 veces más de lo que aprobaron los países fundadores en sus primeros 4 años. Recientemente la canciller emitió un comunicado en nombre del gobierno bolivariano donde se aprobaba un elemento clave, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 18, que es el que articula toda la política comercial y otros elementos de política económica. Es decir, que eso ya termina de desmantelar ese argumento absolutamente falaz de que nosotros no estábamos en condiciones de presidir y ahora de ser miembros plenos porque no habíamos aprobado la normativa. Hay una normativa fundamental que es de carácter bilateral, por ejemplo, con Paraguay, que rige mientras no se apruebe el que acabamos de aprobar. No lo habíamos podido aprobar porque Paraguay todavía no había dado luz verde para ello, de tal manera que entre medias verdades y falacias absolutamente infames están tratando no solamente de afectar a Venezuela y su participación en el Mercosur, están tratando de destruir al Mercosur. E inicialmente eran ataques de la misma que escuchamos aquí en Venezuela y que escuchamos desde Washington. Violación de los derechos humanos, deficiencias en el desarrollo de la democracia, etcétera. Eso lo tuvieron que dejar a un lado porque por supuesto no resistía al menor peso de las pruebas. En todo caso, nosotros estamos allí siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, desarrollando la línea de acción integradora, defendiendo a los pueblos del Mercosur y defendiendo ese espacio como una expresión de la geopolítica latinoamericana que apunta a la independencia y al desarrollo. Mira, relación de la política con la economía. La oposición tiene un discurso feroz en contra de la actividad económica que desarrolla el gobierno. La descalifica totalmente. Sin embargo, la oposición no presenta ninguna alternativa en el campo económico. No se conoce su programa. O lo oculta o realmente no lo tiene. ¿Cuál es tu opinión? Lo de la oposición ha sido realmente criminal.
La oposición fue uno de los principales promotores de la guerra económica desde que esta se intensificó. Existió desde que Chávez llegó al poder, pero se intensificó hace 2 años y la oposición ha sido promotora de ello. La relación muy clara. Se agudiza una crisis económica, eso se traduce en un caos social y se derroca al gobierno. Y cuando nosotros aplicamos las políticas a comienzos de este año, pudimos contener impactos importantes de la guerra económica, entre ellos el tema de Dollar Today, y avanzar en algunos puntos. Ellos cambiaron su estrategia. Vamos a la guerra política. ¿Ah? Se ha agudizado recientemente. Exacto. Pero en ese intervalo ellos dijeron, vamos a la guerra política para impedir que la economía se recupere. Ahora estamos observando, en el marco del diálogo, cuando los obligamos y les impusimos la agenda democrática, cuando desactivamos un proceso insurreccional subversivo, auspiciado por la misma oposición, y se está intensificando nuevamente, y tiene la guerra económica, y tiene múltiples expresiones. Dollar Today es solo una de ellas. Y cuando digo solo una de ellas, no por descalificarla, porque quizás sea esa la de mayor impacto. La punta de lanza de todos los esfuerzos de desestabilización, porque está apuntando a la moneda nacional, algo clave que atraviesa de manera diagonal, es la transversal a todo el desarrollo de nuestra economía. Define los precios de los artículos de consumo diario, define la capacidad de compra real de los trabajadores y de los trabajadores, define la capacidad financiera de desarrollarse el Estado venezolano en su capacidad de desarrollar una política y afecta a un social. sector empresarial del país. Y por supuesto, a todo el mundo lo descompensa. Entonces tenemos aquí una situación en la cual ellos tratan de banalizarlo nuevamente. No, una página web. El gobierno le está echando la culpa a una página web de desestabilizar la economía, pero Dollar Today no es una página web, es un proyecto político orientado a generar una especulación galopante y atroz en el ámbito cambiario para golpear al pueblo. Y golpeando al pueblo, verdaderamente desestabilizar todo el sistema, todos los cimientos de la República Venezolana, y eso nosotros no lo podemos. ¿Qué papel juega en esa situación el dólar Cúcuta? Están estrechamente vinculados, una especie de retroalimentación. Cúcuta y Miami. Exactamente, hay un triángulo allí donde participa Cúcuta, impacta Venezuela y desde Miami se articula toda esta relación. Y aquí de nuevo se teje una relación entre el afán de obtener ganancias absolutas y obscenamente especulativas con el interés y el cálculo político de derrocar a un gobierno. Y la oposición tiene no solamente intereses de naturaleza económica y política, sino que también promueve ese tipo de cosas. Y medios de comunicación privados muy importantes también tienen participación ahí. Es imposible que una página web así desprovista de cualquier tipo de vínculo con grandes poderes fácticos pueda tener ese impacto. ¿Qué está haciendo el gobierno o qué piensa hacer para enfrentar esta situación? Hay una acción que se viene planificando y que va a tener impacto muy importante. Tú recuerdas que Dollar Today estuvo estable en un periodo de 4 meses y medio. Eso fue el resultado de una política cambiaria muy acertada. Y en medio de tantas turbulencias, se tiene que hacer una revisión permanente de las políticas que estamos adoptando para ir ajustándolas y adecuándolas a los nuevos desafíos y a las nuevas condiciones. Eso es lo que está evaluando en estos momentos el presidente Nicolás Maduro, y el martes que viene va a adoptar una decisión en conjunto con los empresarios venezolanos en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva. Pero no es solamente Dollar Today. El ataque feroz que sufrió PDVSA recientemente, cuando tuvo su proceso de renegociación de la deuda que se vencía. Incluso JP Morgan dio a conocer una noticia absolutamente falaz, que ellos sabían que no era cierta, que era una supuesta condición de default de PDVSA, porque un banco, Citibank, que se ha ensañado en contra de la República, ahí participó. Yo quisiera hacer una denuncia, José Vicente. Hay banqueros cuyos bancos han servido de articuladores de la República con los centros de pago y los centros financieros internacionales, que han sido citados al Departamento de Tesoro y de una manera coercitiva han abandonado sus funciones. Y eso es muy peligroso porque nos quiere aislar. Pero el Estado venezolano no contempla ninguna medida, por ejemplo, con respecto al Citibank. Hay medidas en contra de JP Morgan,
¿sí? Una denuncia que ya se ha hecho. El Citibank que opera en Venezuela, que sigue operando. El Citibank decidió de una manera abrupta en su momento retirarse de todas las operaciones en Venezuela. Ese tenía el propósito prácticamente de dejarnos en el aire. Afortunadamente nosotros logramos atajar eso y buscamos otros vínculos, pero vemos cómo nos acechan por todos lados. Pero no hay sanción para el Citibank. No sé en estos momentos, qué medidas se pueden aplicar en relación a eso, pero lo cierto son dos cosas. Número uno, están buscando impactar de una manera muy importante la estabilidad económica del país y la proyección de nuestra economía en los centros financieros internacionales. Un default sería algo desastroso. Estarían incautando y embargándonos todos nuestros bienes fuera del país. Y número dos, la oposición política no solamente se hace eco de esa campaña, sino que también son uno de sus promotores. Hicieron fiesta y comenzaron a difundir la falacia del JP Morgan, en el sentido de que supuestamente PDVSA había entrado en default. Eso lo tenemos que denunciar porque esa situación descalifica de manera absoluta a ese sector de la política venezolana para llevar las riendas de nuestro país. No puede, desde el punto de vista ético, ningún factor de la economía y de la política venezolana atentar en contra de la seguridad, en contra de la paz y en contra de la estabilidad de la nación. Vamos a hacer una pausa, Jesús. Y al regresar, tú sabes que el diálogo se ha convertido en centro de la política. Más del 80% de los venezolanos es partidario del diálogo. En este contexto, ¿qué situación se plantea con respecto a la economía? La economía en el marco del diálogo. ¿Qué puede aportarse? ¿Qué orientaciones se pueden dar? Lo tratamos de regresar de la pausa. Muy bien.